Qué privilegio, buenos días, el poder levantarnos y poder venir a adorar a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Jesús y a su extraordinario Espíritu Santo. Gracias a Dios por darnos esta alegría, este gozo y poder buscar, conocerlo, poder buscar, como Él dice, su rostro por la mañana. Buscar ese maravilloso rostro infinito, glorioso, extraordinario, que nos alumbre y que nos dirija y que nos lleve al sueño de su corazón, que es estar con Él por toda la eternidad. Vamos a alabarlo cantando el himno número 1, por favor. Ser parte de la herencia de Dios, ser parte de la herencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, ser parte de la herencia de aquel que es el mismo linaje de David. Hermanos, es una experiencia que no tiene igual. El saber que somos, que pertenecemos, que estamos y que vamos, es algo que no tiene igual. Sinceramente, saber que somos príncipes del Dios celestial, increíble, increíble, increíble. Vivir esa experiencia, gozarla, sentirla profundamente aquí adentro, es algo tan maravilloso que de repente este grisáceo, oscuro mundo pierde su encanto para enamorarnos festivamente por lo brillante, por lo excelso, por lo sublime, por lo resplandeciente de la gloria de Dios y su reino. Vamos a cantar el himno número 10, por favor. Quien
Realmente, la emoción de saber que tenemos y que somos parte del gran creador, del rey del universo, del Señor de señores, del único Dios, de ese maravilloso ser que en una forma piadosa, maravillosa, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es algo que sublima, eleva, magnifica el corazón pecador del hombre y lo transforma en una emocionante experiencia de santidad, de gozo, de alegría y de anhelos de eternidad. Vamos a cantar el himno número 13, por favor. Cantemos el número 76, por favor. Con la esencia de su espíritu y con la fuerza de su poder, vamos a alabar con todo el corazón. Eterno Dios, mi creador, te amparo en la aflicción.
Has sido mi consolador en toda ocasión. 1000 años en tu descanso, delicias del ayer. Maldita es mi condición, herencia del ser. Mi vida abandonada está, seguro habitaré. Tu Espíritu me ayudará, en calma andaré. Mi Redentor, confío sobre ti. Si tú me liberas, Señor, en mi camino a ti. Qué maravilloso es tener a nuestro Dios como nuestro guía, dirección, protección y todo lo que le hace falta al corazón humano para transformarlo a esa esencia divina que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a cantar el himno número 75, por favor. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová, y digno de gloria, Dios bendito, bendito Señor. Grande es Jehová, cielos de Dios, con su canción. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre bendito Señor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú, y digno de gloria, te exaltaré a mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por permitirnos el privilegio de llegar a un día más, a otro día, más cerca del cielo, más cerca de ti, más cerca de todo aquello que realmente es eterno y permanente. Por favor, Señor, permite que este día, nuestra pasión, nuestro sueño, nuestro trabajo, nuestra ilusión, nuestra canción, pueda ser cada momento ser más semejantes a ti. Y añorar con desesperación ese espíritu de paz, de felicidad y de alegría que genera tu presencia en el corazón. Dos cosas. Paz y eternidad son las que necesita nuestra alma. No tenemos paz y nuestro espíritu, nuestro cuerpo se muere a cada segundo.
Por favor, permite que este día pueda ser un día de paz y que sea el comienzo de la eternidad de nuestras vidas y corazones. Ten misericordia de nosotros en este día y permite que cada uno pueda tener el gozo, el placer, la pasión, la energía para estar contigo, para depender de ti, para acercarnos a ti, para vivir contigo y para aprender de ti. Bendito sea tu sagrado, precioso y bendito nombre. En el sagrado nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Esta mañana quisiera considerar con ustedes un problema. Todos estamos conscientes de que la situación de nuestra iglesia, con excepciones muy hermosas pero muy escasas, la mayoría de nuestras iglesias están pasando por un momento triste, doloroso, de enfriamiento espiritual, de mundanalidad excesiva, de pecado abierto, de una insolencia espiritual que asusta. Y sinceramente, hay una preocupación, pero no es Dios. Hay una preocupación, pero no es exactamente la salvación. Hay una preocupación, pero no es la segunda venida. La preocupación es cómo poder tener a Dios con nosotros para vivir exitosamente en esta tierra y que ese Dios del cual presumimos grande y extraordinario nos ayude a vivir una vida material exitosa aquí en la tierra. Ese es el sueño, esa es la ilusión. Y desafortunadamente eso nos está arrastrando a una situación tan dolorosa, tan triste, que hemos estado perdiendo el propósito, hemos estado perdiendo la misión, hemos estado perdiendo el foco por la razón de nuestra existencia aquí. Esto ha desaparecido. El programa ha venido a sustituir a la cruz del Calvario. El programa y las actividades de la iglesia han perdido el argumento primario, que es la muerte y el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para limpiarnos, para transformarnos de nuestros pecados y lograr esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hemos perdido todo concepto que nos identifique con nuestras raíces, con nuestros orígenes. Es más, hay una generación que ha nacido de los 80, del 90 para acá, que no tiene estructura, no tiene raíces. Hay gente joven en este momento que está predicando, pero está predicando que si un árbol no tiene raíces sólidas, profundas y fuertes, cualquier viento lo derriba, cualquier viento lo trastorna.
Estamos viviendo un tiempo, una generación, donde la apatía, la superficialidad, esa superficialidad, esa apatía increíble, una apatía, una superficialidad, una falta de preocupación por lo que realmente vale. No hay. Y nuestro amor, nuestra pasión por Cristo Jesús y su eternidad han sido sustituidas por el celo, por el pleito, por la guerra, por el conflicto, y estamos en una guerra a muerte dentro de la misma iglesia. Un pleito sigue a otro, un pleito sigue a otro, y desafortunadamente estamos peleando hoy como nunca, y en lugar de ser un testimonio del amor de Cristo Jesús, somos un testimonio de la guerra y el conflicto de Satanás. El problema que nosotros en nuestro supuesto celo santo no nos damos cuenta. Hermanos, quisiera comenzar con este momento. Tratar de entender qué cosa es lo que le ha quitado a nuestra iglesia el propósito, la dirección, la misión, la fortaleza espiritual y ese verdadero concepto de cristianismo que nosotros debiéramos estar manejando hoy en una referencia a la cruz del Calvario y a la santa ley de Dios, con un centro único y especial llamado Cristo Jesús. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? El problema es que muchos de nosotros no conocemos, no tenemos raíces, no tenemos un cimiento, no sabemos quiénes somos. Nosotros decimos que debemos de guardar el sábado, pero como hoy nadie tiene raíces, entonces cualquier cosa que leamos, que escuchemos, que oigamos, entonces así será. Y guardamos el sábado a nuestra manera. Vamos a la iglesia por nuestro concepto superficial y vacío. Y el programa llena nuestras expectativas, nuestras emociones, y las actividades de la iglesia nos envuelven de tal manera que no importan nuestras raíces. Quisiera que en esta mañana nosotros pudiéramos entender quiénes realmente somos. Nosotros no somos solamente la iglesia verdadera. Si alguien te dijera, ¿no te parece demasiada arrogancia pretender que somos la iglesia verdadera? ¿Cuáles son tus raíces? Mira, nuestras raíces no empiezan en 1844. Nuestras raíces vienen desde la eternidad, por un establecimiento de propósito en el mismo Edén. Cuando el pacto se establece y vienen las grandes cosas que Dios quería establecer para redimir al hombre pecador. Pero déjame venir un poco de la cruz del Calvario para acá. Yo no he venido para buscar a los sanos, sino a los enfermos, a los perdidos.
Y el problema es que como nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros no somos los perdidos, nosotros no somos los enfermos, nosotros no somos los necesitados. Nosotros creemos que somos los dadores de esa experiencia de hermosa salvación, pero no nos damos cuenta realmente que somos un pueblo de Israel marchito, perdido dentro de nuestro mundo exagerado de verdad. Déjame comenzar. La iglesia nació con un grupo de 12 apóstoles y esas raíces se sentaron sólidas. Porque estos hombres tenían una relación intensa, profunda con su Maestro, con su Señor, con Cristo Jesús. Ellos no inventaron, ellos no alardeaban, ellos vivían una experiencia. Déjame leerte una notita aquí, solamente para que tengas una idea quiénes son nuestros padres. Dice aquí en Primera de Juan, en el capítulo 1, fíjate bien. Cuando tú tienes raíces, la santidad no es algo para conseguir, es una experiencia para vivir. Cuando tú tienes raíces, el pecado no es una amenaza, sino es algo ignorado. Cuando tú tienes raíces, Cristo Jesús no es una persona para conocer, es el gozo supremo del alma. Cuando tú tienes raíces, tu familia no tienes que educarla, sino que tu familia goza la presencia de aquel que nos amó y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero desafortunadamente, hoy por hoy nuestros matrimonios se están desintegrando y en el mejor de los casos alguien lee su Biblia por ahí un momento, la mujer por otro lado, los hijos no están en casa, cada quien ha tomado su camino, no hay una unidad en el hogar, no hay una fórmula de identificación, de unidad, de comunión. ¿Por qué? Porque todas estas cosas se han deteriorado, se han perdido y se han esfumado en la indiferencia de la nada. Fíjate cómo dice aquí, solamente para que tengas una idea. Me gustaría que esto que voy a leer pudiera ser tu experiencia en algún momento. Primera de Juan 1 dice, ¿quieres saber quién soy yo? Dice Juan. ¿Quieres saber quién es Pedro? ¿Quién es Tomás? ¿Quién es Felipe? ¿Quién es Natanael? ¿Quién es Marcos? ¿Quién es Pablo? Lo que era desde el principio, fíjate bien. ¿Sabes qué cosa era en el principio? En el principio era el Verbo. El Verbo lo conocían también, estaba con Dios y el Verbo era con Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Ellos no tenían que lidiar contra el darwinismo y la evolución para demostrar de que Dios era el creador. No, ellos no tenían que demostrar nada. Ellos vivían la experiencia con ese creador maravilloso. Fíjate, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, no los ojos de la fe,
No los ojos de los patriarcas, no con los ojos de los predicadores modernos que nos envenenan con temas vacíos y huecos que no tienen profundidad ni solidez. No hay raíz. Hay solo arrogancia, vanidad, mundanalidad y Egipto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, fíjate bien, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, recalca, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Cuando nosotros decimos que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, no estamos diciendo algo que estudiamos en los rollos proféticos. No, nosotros vivimos con Él, caminamos con Él, estuvimos con Él, comimos con Él, oramos con Él. Porque la vida fue manifestada. Y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que era desde el principio. Y cuando se habla del principio es de la eternidad. Porque la vida fue manifestada y nosotros la vimos, testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. ¿De quién está hablando? De nuestro maravilloso Salvador Cristo Jesús. Lo que hemos visto, fíjate bien, no lo que hemos leído, no lo que hemos escuchado por la radio, por la televisión, no lo que hemos escuchado los sábados el predicador, no, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, esto no era una historia para repetir, esto era una experiencia gloriosa para vivir, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Fíjate bien, están tan seguros de sus raíces, de su conexión, están tan seguros de su comunión que dicen, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y hermanos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, nuestros pies caminaron al lado de Él. Bueno, esta fue la herencia, este fue el programa del pacto que desarrolló una iglesia maravillosa y extraordinaria, pero que al paso del tiempo se deterioró, se vino al suelo, porque el hombre siempre ha tenido ansias de poder. Y te voy a decir una cosa, nosotros creemos que hay dos iglesias en el caminar. No, hay una iglesia, pero la iglesia, tú, yo, nosotros, en el caminar, mientras estamos conectados, dependemos, oramos y vivimos y trabajamos para Cristo Jesús. Pero cuando el cansancio nos agota y dejamos de levantarnos temprano
y dejamos de estar en comunión con Cristo Jesús, seguimos siendo cristianos, seguimos siendo la iglesia verdadera, pero ahora para servirnos a nosotros. Y eso fue lo que pasó con los primeros padres de la iglesia. Los padres de la iglesia no dejaron de ser cristianos. Nosotros los condenamos como si hubiera habido un grupo aquí y otro acá. Hermanos, no. La iglesia se degeneró toda. Aún los santos de Dios. Nosotros pensamos que hubo un movimiento paralelo a la iglesia nominal, a la perversa romana. No, hermano, no. La iglesia cuando se deteriora toda. ¿Tú crees que hay dos grupos que han venido a lo largo del camino? No. Ha sido un solo pueblo. Por eso es que Dios llama a su pueblo mi pueblo. Y solo para que tengas una idea, nosotros creemos que hay un grupo, ahora mismo, hay gente que dice, aquí está la iglesia nominal y aquí están los que realmente están haciendo el reavivamiento y la reforma. Pero pelea la iglesia nominal y pelea la reforma. Los dos están sumergidos en una sensualidad terrena, humana, grosera e insultante. Los dos. Estamos en un pleito permanente de intolerancia, de grosería, de tensiones dentro de la iglesia. Los dos estamos peleando, los dos grupos están peleando por posiciones. Acá está la reforma, acá está la gente que se está saliendo y piensan que hay que hacer dos grupos, hermano. Te voy a decir. Escucha esto que aquí en Apocalipsis, fíjate bien, en el capítulo 2, dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, tu trabajo, tu arduo trabajo y paciencia. Fíjate bien, esta es la iglesia, que no puedes sufrir a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y estos mentirosos, falsos apóstoles estaban dentro de la iglesia. Pero escúchame. Quien está calificando aquí no es Juan, es el testigo fiel y verdadero. Yo sé, le está diciendo el testigo fiel a la iglesia de Éfeso que ha sufrido, pero también que has tenido paciencia, has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti algo. Esto se lo está diciendo a la iglesia naciente, a la iglesia verdadera, al conglomerado que está en Jerusalén, en Antioquía, en Roma, en Grecia. Era una iglesia, era un pueblo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Seguían siendo la iglesia verdadera, seguían amando a Dios, seguían guardando el sábado, pero estaba pasando algo imperceptible y sutil que no se daban cuenta. Habían ya aquí perdido su primer amor. Y fíjate cuál es el consejo del testigo fiel para la iglesia que está en Antioquía, para la iglesia que está en Roma, para la iglesia que está en Jerusalén, para la iglesia de Samaria,
para la iglesia de la costa, para la iglesia de Roma, para la iglesia de todas aquellas regiones al lado del Mediterráneo. Dice aquí: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, era una iglesia. Los reformistas, los disidentes, los buenos, los malos, los peligrosos, los lectores, los no lectores, los superficiales, los apáticos, estaban dentro. Y Dios tenía que lidiar con toda esa gente. Era gente que trabajaba fuerte, era gente que hacía obra misionera, era gente que luchaba por los principios de la iglesia, de su doctrina fiel, pero habían perdido su primer amor. Y aquí no dice solamente la iglesia nominal, no. Aquí habían perdido su primer amor. Hermano, te voy a decir una cosa. Voy a decir, a la iglesia nominal ha perdido su primer amor. ¿Cuántas almas ha ganado la iglesia nominal? Ni una. ¿Cuántas almas han ganado los hermanos de la Reforma? Ni una. No hay ganancia de almas. Nos estamos peleando los miembros, los de la iglesia nominal, para que no se vayan, y los de la Reforma tratando de sacar. Pero hemos perdido nuestro primer amor. Y así venimos avanzando, siglo tras siglo. Lo único que ayudó a la iglesia fue la persecución. ¿Oíste lo que dije? Lo único que ayudó a la iglesia fue la persecución. Pero desafortunadamente, la sabiduría y el conocimiento emborrachan al hombre. Y cuando la sabiduría y el conocimiento se le da autoridad, entonces viene la corrupción. Y la iglesia toda se corrompió. Porque te voy a decir una cosa. Lutero no vino como Juan el Bautista de lejos del desierto para decir lo malo que estaba la iglesia. No, Lutero era parte, Zwinglio era parte, y todos los demás grandes hombres de la Biblia eran parte de la iglesia. Y ahora fíjate bien de esto. La iglesia adventista del séptimo día surge de una manera particular para un momento especial. En el siglo XVIII, empiezan a surgir algunos movimientos especiales. La gente ya no está contenta con la iglesia. Fíjate bien. Ya la gente no está contenta con la iglesia. Mucha gente la acepta y vive para la iglesia, pero se está construyendo la Basílica de San Pedro. Y es increíble la cantidad de gente involucrada en recoger dinero para la construcción de esa extraordinaria catedral. Pero llega un momento en que
brilla en el horizonte de la iglesia un versículo que se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 12. Léelo conmigo. Dice aquí en el capítulo 12 de Daniel, hermano, necesitamos que nuestros hijos sepan esto. Capítulo 12 de Daniel dice en el versículo 4, tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Y entonces, déjame leértelo otra vez. Pero Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin, punto y coma. Entonces, correrán muchos de aquí para allá, pero la ciencia se va a multiplicar. Y esto empieza a suceder. ¿Sabes qué cosa fue lo que marcó como hito para explotar el fin del tiempo? La Revolución Francesa. De repente, la Revolución Francesa marcó una explosión donde la religión vacía y hueca quedó desenmascarada. Pero justo antes de eso, Dios en su maravilloso plan había provocado un terrible terremoto en Lisboa, 1755. Ese terremoto fue tan imponente, tan terrible, tan catastrófico, que se sintió casi en todo el mundo. África, Asia, América, Puerto Rico. Sinceramente fue un terremoto que vendrán un par de terremotos más por delante, que dice Apocalipsis 16, que jamás hombre alguno ha visto en la tierra. Pero este fue tan terrible, tan terrible, tan terrible, tan terrible, que duró 6 minutos. 6 minutos duró este temblor. De paso, acaba de haber uno en la zona de allá del sur de Asia, al oriente de Asia, que ha sido bastante largo y ha traído bastante catástrofe también. Esto fue ayer, antier. Pero este terremoto duró 6 minutos. Fue un terremoto tan pavoroso, tan terrible, tan mortal, que la gente moría atropellada por las calles. Se incendió la ciudad. Algunos corrieron al Malecón, un sitio recién construido por la ciudad de Lisboa. Y desafortunadamente, toda esa gente que se congregó allí en ese malecón, dicen que más de 90,000, fueron arrasados por un tsunami que ellos desconocían completamente. Esto fue tan terrible que marcó la mente de todos aquellos como el fin del mundo. Entonces, sucedieron varias cosas. En 1798, un general del gran Napoleón invade Roma y toma preso al Papa Pío VI. Lo encarcela, le quita su poder, le quita sus posesiones, le quita todo dominio, y entonces algo pasa uniendo las tres cosas.
la Revolución Francesa, el terremoto de Lisboa y el fin del tiempo de gloria y de exaltación de la iglesia, hermanos, viene un movimiento increíble de investigación de las profecías y recién está sucediendo algo. Se acaba de inventar la imprenta y eso hizo una explosión. Imagínate que nosotros vivimos sin celulares por muchísimo tiempo. Los que tuvimos la oportunidad de vivir una buena parte del siglo XX, vivimos sin celulares. La mayoría de nosotros crecimos sin teléfonos. A lo más llegamos a tener telégrafos. Y jamás se nos ocurrió pensar que un día hasta los niños tendrían un teléfono en la mano para ver a su mami por el aparato. Hablar y verse, eso era imposible. Era una profecía futurística que era imposible de comprobar que pudiera ser. Era un sueño de la tecnología, pero no pasaba de eso. Bueno, cuando aparece el invento de la imprenta, era como el invento de los celulares. Resulta que se empezaron a escribir libros y más libros acerca de profecía. Y hubo un movimiento tremendo, tremendo, tremendo. Mucha gente aplicó Mateo 24 al cumplimiento de los conflictos que había provocado la Revolución Francesa. Muchos hablaron de Segunda de Tesalonicenses, de cuando el inicuo se levantaría, pero Apocalipsis 13 es también demandado, estudiado y explicado que recibiría la herida de muerte. Los periódicos, los libros empiezan una conmoción profética increíble. Y de allí surge un movimiento. Carlos Fini, uno de los más extraordinarios predicadores del fin del siglo XVIII y comienzo del XIX, hizo un movimiento tan grande donde sus predicaciones colocó al mundo entero al borde del fin del mundo. Y entonces se empezó a hablar del fin del mundo tremendamente, teniendo como referencia el gran terremoto de Lisboa, que había hecho una mortandad terrible, que había sacudido al mundo y que había estremecido a naciones enteras. Entonces la caída de las estrellas, el oscurecimiento del mundo, todas esas cosas hablaban de que el fin del mundo estaba llegando. Y entonces, en ese movimiento, Revolución Francesa, terremoto de Lisboa, fin de la profecía de los 1260 años de Apocalipsis 12, hermanos queridos, empezó a provocar un movimiento tremendo, 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 y se empezó a hablar del fin del mundo y de la segunda venida. Déjame decirte que nosotros no fuimos los únicos que hablamos de la segunda venida. Gente en Europa empezó a hablar de la segunda venida. En Argentina empezaron a hablar de la segunda venida. En México se empezó a hablar de la segunda venida. Increíble. En Estados Unidos también surgió un movimiento tremendo acerca de la segunda venida. No existía iglesia adventista, no existía iglesia adventista. Allá a fines del siglo XVIII, surge un hombre que nosotros debemos de conocer, que se llama Guillermo Miller. Guillermo Miller
no era un santo de la iglesia de aquellos días. Guillermo Miller era un hombre, se dice que el 90% de la gente de aquella época vivía en el campo, en sus granjas, el 90%. Apenas el 10% vivía en las ciudades. Pero empezó un movimiento tremendo. Y este hombre, apasionado, no por Dios. ¿Sabes cuál era la pasión de aquellos días? Por la grandeza de la nación. La grandeza de la nación. Esa nación que recién nacía aquí, Estados Unidos, había que defenderla y dar la vida por ella. Y la pasión de aquella época era convertirse en un defensor de esta gran nación. Y Miller fue involucrado en el ejército. Después de eso, de las guerras que hubieron y vinieron, la gente que estudiaba hablaba del fin del mundo, del fin del tiempo. Y cuando Miller, que vivía en Lowhampton, después, no, esto es en Nueva York, después se vino a vivir a una pequeña población de Vermont, hermanos, se estableció por ahí, pero él tenía un conocimiento muy escaso de la Biblia. Él leía lo que los grandes hombres leían, lo que leía Jackson, lo que leía Washington, lo que leían todos aquellos hombres, aquellos padres de este gran país, que normalmente leían a Hume, leían a gente con tendencia evolucionista, deísta en el mejor de los casos. ¿Qué cosa era el deísmo? Porque déjame decirte que Guillermo Miller se convirtió en un tremendo deísta leyendo todo este tipo de materiales. El deísmo decía que Dios hizo el universo, le dio cuerda y lo dejó abandonado con leyes naturales que eran inalterables y sobre esa base tenía que existir. Así que cuando se hablaba de un Jesús que murió, que resucitó, que altera las leyes establecidas, se burlaban. Es decir, ¿cómo puede Dios crear y alterar sus propias leyes? Como la resurrección, la segunda venida. ¿Cómo puede manejar estas leyes de la gravedad y alterarlas? Entonces, los grandes científicos de aquella época creían en el deísmo. Dios hizo el universo, lo puso en marcha con poderosas leyes naturales. Entonces, una vez que lo hizo funcionar, quedarían inalterables para siempre y nadie podía alterarlas. La religión no era bienvenida en esa época. Acababan de salir del trauma de la Edad Media, de la arrogancia de la iglesia, y ahora libres bajo la diosa de la razón, la razón, la razón, la razón, las mentes pensantes, era lo que valía. Resulta que Guillermo Miller, su madre era una mujer piadosa, cristiana, muy linda. Estoy hablando de los primeros días del siglo XIX ya, de los 800. Guillermo Miller se casó en 1803 con una mujer llamada Lucía, pero era un burlón de los cristianos.
Pero su madre hacía lo imposible para que su hijo se volviera cristiano. En la misma población donde vivía Miller, también vivía su abuelo de apellido Phelps, y también tenía un tío, el tío Miller. La madre le decía, por favor, ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo. Y cuando el abuelo predicaba, Miller iba a la iglesia para complacer a su madre. Pero ¿saben qué hacía? En su casa, tenía reuniones nocturnas con toda la gente de la sociedad de aquella época, porque él llegó a ser distinguido. Era tan rico que tenía 2 caballos enormes para hacer su trabajo en la granja, que no era tan común. Era tan popular que era miembro tenía amigos en los 2 partidos y era bienvenido en los 2 partidos, los 2 únicos partidos de la ciudad. Era tan influyente que llegó a ser juez de paz, llegó a ser condestable, llegó a ser líder en la población donde él vivía. Y entonces con la sociedad de aquella época se reunían en su casa. Y entonces él se burlaba de los predicadores y hacía las mímicas del abuelo y del tío y de los predicadores. Y entonces se burlaba y se burlaba y se burlaba y se burlaba de ellos. Y la gente celebraba las burlas de Guillermo Miller hacia los cristianos. Pero la madre seguía insistiendo y llorando. Y entonces él iba a la iglesia cuando el abuelo predicaba, decía yo esto. Pero resulta que un día el tío y el abuelo se juntaron y, oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no vienes, ¿por qué no vienes a la iglesia cuando predican los ancianos, los ministros aquí? Ay, es que me aburren, no saben leer, son tan ignorantes. ¿Y saben qué dijo Miller? ¿Por qué no me dejan a mí tener la lectura? Y entonces el abuelo y el tío dijeron, oye, no es malo y esta puede hacer su propia trampa. Y saben que cuando él pasó a leer la lectura, su primera lectura, habló de cosas del fin del tiempo. Y resulta que esas empezaron a impresionar su corazón y sin darse cuenta, el Espíritu Santo empezó a hacer un trabajo tan fuerte que de repente se empezó a impresionar por las lecturas que le daban a predicar. Y pronto se convirtió en un tremendo investigador de las Escrituras. Leía profusamente en esa cabaña de troncos que tenía alumbrada con una tea de pino. Pasaba noches enteras estudiando. Quiero decirte que en esa época el predicador grande era Carlos Finney. Y estaba haciendo una revolución impresionante acerca del fin del tiempo. Y hermanos, Guillermo Miller empieza a surgir, pero él no es predicador. Él no es predicador, él era un burlón de los predicadores. Él era casi ateo, deísta le llamaban. Y por supuesto, esto... él diríamos que cayó en su propia trampa cuando pidió tener la lectura, porque empezó a investigar. Y de repente todas aquellas profecías que ya estaban en el ambiente por los increíbles libros que se estaban haciéndose conocidos en aquella época, empezó a investigar. Y de repente llegó a conclusiones acerca del tiempo del fin.
Y entonces señaló la fecha de 1842-1843. Todavía no llegaba al descubrimiento de 1844. Por ahí andaban sus números. Había una investigación tremenda. Déjame decirte que Guillermo Miller fue un hombre muy sencillo. Y déjame decirte esta palabra, sencillo, porque no era un hombre extraordinario, no era un hombre de universidad, no era un hombre docto, era un granjero. Era un granjero que en medio de su sencillez y humildad, Dios empezó a usarlo. Y déjame decirte esto porque en estos días Dios no va a usar a los arrogantes, a los intelectuales. En estos días Dios va a usar a hombres humildes y sencillos que se dejen influenciar por el Espíritu Santo para hacer un trabajo especial. Aquellos peleoneros, te prometo que Dios no los va a usar. Aquellos celosos de la causa, estos grandes reformadores de las grandes profecías de esta época que están en un pleito permanente, te prometo que Dios no los va a usar. Guillermo Miller empezó a estudiar profundamente. Voy a dejar esto hasta aquí y quisiera que empezáramos en estos días a conocer nuestras raíces. Tú, empero Daniel, sella las palabras de este libro. Muchos correrán de aquí para allá. Sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Para ellos, hermanos, el fin era, yo no sé si puedes entender, cuando Mateo 24 se aplicaba al gran terremoto de Lisboa, la caída de las estrellas, el oscurecimiento del sol, las guerras, los conflictos de aquellos días, la Revolución Francesa con la exaltación de la diosa la razón. Yo no sé si tú sabes que los franceses exhibieron a una mujer desnuda y la pasearon por la ciudad en un carro especial, declarándola que esa era la diosa de ellos. Una mujer desnuda la llamaron la diosa de la razón. La degeneración de las ideas. Hermanos, los derechos humanos empezaron a reconocerse, empezaron a pelear. El racismo empezó a tener su fundamento para que todas las naciones fueran una sola y que la religión no controlara la mente de aquella época. Entonces, esta revolución empezó a tener un caos de pecado y de maldad, que la depravación sexual se empezó a generar en una forma increíble. Lo que nosotros estamos viendo tuvo su comienzo, pero en una forma revolucionaria y tremenda, en esos finales del 1790, un poco antes, para llegar al 1798, los 1800 primeros días. Hermanos, eso fue una revolución tremenda donde el pecado cobró auge, pero las profecías bíblicas que nosotros aplicamos para estas épocas fueron aplicadas para aquella gente, para aquella época, para aquellos tiempos, y tenía sentido, porque imagínate las guerras, la revolución, el pecado, los conflictos, las enfermedades, las epidemias. Morían millones por las enfermedades, por las epidemias, millones. Entonces las plagas estaban cayendo y los estudiosos decían, el fin del tiempo llegó. Pero dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 11, ellos no entendieron nunca el capítulo 11, incluyendo nosotros los adventistas. Dice aquí el capítulo 11, por favor, déjame leer. Apocalipsis, capítulo 11. Dice, el uno me fue dada una caña semejante, perdón.
Perdón, estoy leyendo mal. Capítulo 10. Capítulo 10. Vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube y el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Cuando hablamos sobre el mar, nosotros hablamos de que era mucha gente. Y sobre la tierra, una tierra nueva que estaba emergiendo. De paso, el descubrimiento de América era la sensación. Era el programa de la paz. Dice aquí, y clamó a gran voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado 7 truenos hablaron sus voces, y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Y el ángel que vi estaba sobre el mar y sobre la tierra, pero levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y las tierras y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Esto creían que allí había terminado todo, pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra voz conmigo y me dijo, ve, toma el librito abierto de mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma, trágalo. Amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de mano del ángel y lo devoré, y fue dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, amargó mi vientre. Y él me dijo, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas. Esta parte del capítulo no era entendido, ni siquiera era leído. Lo que era leído, era la primera parte, los primeros 7 versículos del capítulo 10, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Y entonces, cuando veían la Revolución Francesa, el fin del papado, cuando veían ese terrible y dramático evento de ese terremoto, ese mega terremoto de Lisboa que destruyó a la ciudad entera, que sacudió al mundo entero, y cuando empezaron a ver señales, las epidemias, ¿sabías que murieron millones por fiebres terribles? La peste le llamaban. Murieron millones. La gente se asustó tanto que los escritores de aquella época hablaban del fin del mundo. Y es allí donde Apocalipsis 10 dice, tienes que tomar este librito, tienes que comerte este librito, cuando te lo comas y lo lleves a la boca, esto va a ser delicioso, dulce como la miel. Hermano, cuando emerge Guillermo Miller pregonando el tiempo del fin y la segunda venida de Cristo Jesús, de paso, déjame decirte, me anticipo, los primeros hermanos, incluyendo Guillermo Miller, no guardaban el sábado. La gente no era vegetariana, la gente comía cerdo. Los sábados de tarde, ¿sabes qué se la pasaban haciendo? En lugar de ir a predicar y leer la Biblia, se la pasaban fumando sus puros, sus tabacos. Esa era la iglesia. Nosotros no tenemos idea siquiera porque no conocemos nuestras raíces. Y entre nosotros pensamos que hay un grupo aquí y otro grupo. No, hermanos, es increíble. Pero el pueblo de donde nosotros venimos tenía tantas deficiencias, estaba envuelto en la sociedad de aquella época, en las historias, en la experiencia de aquella época. Sin embargo, te va a endulzar la boca.
La segunda venida era un cuadro maravilloso. Cuando los cuadros proféticos empezaron a establecerse, eso sonaba tan hermoso. Y de allí vendría lo que llamaremos el chasco. Pero por supuesto, eso será otro tema amplio. Quisiera que pudiéramos reunirnos, estudiar la Biblia como nunca y entender quiénes somos, de dónde venimos, para qué estamos aquí. Hermanos, si nosotros no conocemos nuestras raíces, tenemos que no solamente conocer la Biblia, sino conocer las circunstancias del mundo, la misma historia. Acuérdate, estas piedras que yo voy a colocar aquí son piedras que serán un memorial para ti, serán una historia para ti. Cuando tus hijos te pregunten qué significan estas piedras, tú les vas a hablar de la historia, de las memorias gloriosas del brazo poderoso de Dios. Pero todo eso se cayó. Desde Éfeso, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y de allí no creas que mejoró, sino que fue en decadencia, en decadencia, en decadencia, en decadencia, en decadencia, hasta que la iglesia se corrompió. Pero no eran dos, no, era una que se fue corrompiendo más y más y más. Había unos pocos, por supuesto, pero independientemente, que mantenían el estandarte en alto y mantenían la verdad ardiendo, pero eran tan pocos, tan pocos, tan pocos, tan pocos, tan pocos, que los grandes reformadores no salieron de esos pocos, sino que salieron de la condición. Al ver la condición real de la iglesia, no estaban satisfechos con sus almas y corazones huecos y vacíos. Hermanos, empezaron a estudiar la palabra. Hermano, vamos a llegar hasta aquí, vamos a dejar esto hasta aquí, pero déjame decirte que si tú conoces tus raíces, si tú conoces de dónde venimos, quiénes somos, qué cosa es lo que hay, te aseguro que este mundo no te afectará. Tus hijos tendrán una plataforma segura. Vamos a levantar el altar, vamos a levantar las rocas del poder, de la gracia y de la misericordia de Dios, de los hechos portentosos de Dios en el pasado. Hermano, yo te leía ayer una nota que dice: no tenemos nada que temer al futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado. No tenemos nada que temer al futuro. Hermano, nosotros somos el pueblo, pero necesitas conocer tus raíces, necesitas conocer los fundamentos. ¿Sabes qué? Nosotros hablamos de 28 doctrinas, pero ni pastores ni miembros conocen las 28 doctrinas. No las conocen, no las conocen. Nosotros hablamos de los eventos finales y de las profecías y las leyes dominicales y nos hemos vuelto especialistas de esos trozos de la Biblia, pero no sabemos algo más. Hermano, nosotros también hemos perdido nuestro primer amor y hemos degenerado. Fíjate bien cómo viene la iglesia decayendo. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Tú sabías que la iglesia llegó a vivir en la misma casa donde Satanás vivía? Bueno, eso se fue degenerando hasta llegar a la séptima iglesia, que es la iglesia de la Odisea, la cual somos nosotros. ¿Sabes qué cosa dice esta iglesia que es? Vamos a estudiar esto también en el futuro. Una iglesia arrogante, vanidosa, presumida, segura de sí misma, que se cree lo máximo, pero no sabe que está desnuda, que es una iglesia miserable, cuitada, pobre, necesitada urgentemente. ¿Y sabes cómo la llama Dios a nuestra iglesia? A la iglesia verdadera la llama tibia, porque no es fría ni caliente, no está ni aquí ni está allá, y eso somos tú y yo. Hermano, esta es la iglesia, esta es la verdad.
No hay dos iglesias de la Odisea, hay solo una iglesia de la Odisea. Y esta es la realidad de todos nosotros. Necesitamos saber cómo es que se degeneró todo desde Éfeso, que era una iglesia que sufría, que trabajaba, que lo dio todo, pero que allí, en una época X, empezó a perder su primer amor. ¿Sabes cuándo? Cuando se pierde el primer amor, cuando dejamos de ser la línea del pacto, cuando dejamos de levantar las piedras, cuando dejamos de celebrar el culto familiar. Nosotros pensamos que el culto familiar es un programa de Salomé. El programa de la iglesia son los retiros de mujeres, los retiros de varones, los campamentos, los conquistadores. Hermano, ese no es el programa de Dios. La iglesia no va a sanar, no va a cambiar si primero no colocamos a Cristo en el centro de la casa, le hacemos un santuario. Hacedme un santuario y habitaré en medio de vosotros. No está hablando de la iglesia, no está hablando del campamento, no está hablando de la vigilia. Hermano, nuestras vigilias son una burla para Dios. Nuestros campamentos son eventos donde solamente se deshonra a Dios. Necesitamos levantar un altar en nuestra casa, donde nuestros hijos y nuestros amigos y nuestros familiares puedan ver que nosotros conocemos a Dios. Y podamos decir como los apóstoles, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, lo palpamos con nuestras propias manos. Cuando nosotros tengamos una experiencia de primera mano, entonces nuestro propósito, nuestra misión, nuestro sentido de existencia será una hermosa realidad y el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Pero para eso necesitamos celebrar el culto familiar. Hermano, Dios no va a hacer un milagro con la iglesia. Tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay una amenaza sobre nosotros, a menos que tú y yo recibamos el espíritu de Elías y hagamos el milagro de los milagros. Nos preocupemos por nuestros hijos y que nuestros hijos se preocupen por nosotros, y entonces que la casa vuelva a una armonía y que la paz y la eternidad sean los conceptos primeros para manejar en cada uno de los hogares. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar y vamos a continuar estudiando nuestras raíces el próximo miércoles. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias. Realmente necesitamos encender al mundo. Necesitamos reencender a las iglesias, nuestras iglesias. Pero nuestras iglesias están apagadas, marchitas y muertas, porque nosotros estamos apagados. Y esperamos que un nuevo pastor venga y que haga los cambios. Pero el pastor está tan muerto como nosotros. Señor, no es un nuevo sacerdote, no es un nuevo profeta el que necesitamos. Lo que necesitamos es a Cristo Jesús en nuestros hogares. Lo que necesitamos es hacer un santuario. Él está a la puerta. Y, Señor, qué triste es que Él quiere hacer el milagro de los milagros, devolver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero nos manejamos con una indiferencia tan terrible con Él. Él viene temprano en la mañana para ayudarnos, pero nosotros salimos disparados para el trabajo sin orar, sin leer la Biblia, sin leer la palabra, sin reunirnos con la familia. Venimos tan cansados que lo que queremos es comer y relajarnos un rato. Vemos un poco de televisión y la palabra otra vez. Y entonces, avergonzados, nos vamos el sábado temprano a la iglesia para cumplir con el programa. Pero estamos vacíos de tu Santo Espíritu, estamos vacíos de Jesús, no hay amor en la iglesia, estamos compitiendo el uno con el otro, estamos peleándonos el uno con el otro, y Satanás ha tomado las riendas y ha venido en persona a visitar nuestras iglesias y hacer escándalos y actos de poder y de grandiosidad que algunos
ya están empezando a creer en Él. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Levántanos y permite que cada casa, que cada hogar, que cada sitio del mundo que pueda escuchar este mensaje pueda levantar un altar que glorifique tu santo nombre, Señor, y que tú vengas y hagas tu morada con nosotros. Hacedme un santuario y yo habitaré en medio de vosotros. Tú quieres ser nuestro Dios. Tú quieres que seamos tu pueblo. Tú quieres vivir con nosotros, es lo que dice el apóstol San Pablo en 2 de Corintios 6. Pero para eso necesitamos hacer un santuario. Necesitamos apartarnos del mundo. Necesitamos de dejar de tocar lo inmundo, lo sucio. Señor, por favor, tú nos ruegas que nos limpiemos de toda contaminación para que puedas recibirnos como Padre, como hijos. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos para que nuestros hogares hoy puedan ser un sitio de adoración al que vive por los siglos de los siglos. Queremos poner en tus manos nuestras necesidades en este día. Señor, te rogamos por Mariana, por sus crisis, por su ansiedad. Por favor, bendícela también. Bendice a Andrín Álvarez. Dale fortaleza para soportar la pérdida de Génesis. También a la familia Álvarez. Dale, por favor, la fortaleza, los recursos para repatriar el cuerpo sin vida de su hijita. También bendice a David. Por favor, rescátalo, ayúdalo, sánalo y sálvalo. Y te ruego, Señor, por cada uno de tus hijos, que los problemas, que las enfermedades no sean un obstáculo para separarnos de ti, sino que puedan ser una motivación más profunda, más fuerte, para depender de ti y quedarnos contigo para siempre. Muchísimas gracias. Por favor, danos la sabiduría para comer con inteligencia y tener hambre de tu santa palabra también. Padre, por favor, abre, quita el sello de los misterios de tu santa palabra para estos días y descubre tus grandes verdades. No la persecución, no las leyes dominicales, sino la grandeza de tu santidad que venga y fluya en nuestras venas y nos haga semejantes a ti y a tu Hijo amado Cristo Jesús. Que tu Santo Espíritu nos llene de tu infinita sabiduría para que el mundo sepa la grandeza, lo inmenso, lo infinito, lo extraordinario de nuestro gran Dios. Ten misericordia de nosotros. Queremos quedarnos en tus manos en este día, rogándote abraces a cada uno de mis hermanos donde quiera que estén. Lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nos vemos el próximo miércoles. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos bendiga. Y acuérdense, vamos a darle primer lugar. Haz de tu casa un santuario. Tu iglesia no va a cambiar hasta que tú y yo cambiemos en la casa. Que Dios te bendiga. Buenos días.